Muy buenas a todos, familia. Aquí estamos de nuevo para hablar de fútbol, de lo que nos gusta. Esta vez con un poco no de tristeza, sino con un poco los ánimos caídos por esa derrota que sufrió el Barcelona esta semana 1-2 en la Champions League contra el Paris Saint-Germain de los suplentes. Duele decirlo, pero bien, quiero hablar con ustedes y responder a dos preguntas. La primera, ¿fue tan malo el partido del Barcelona? La segunda, ¿es tan superior el Paris Saint-Germain a este Barcelona? ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos equipos? Bien, vamos a ello. La cosa principal antes de comenzar es que quiero hablar sobre los árbitros, porque es lo primero para matizar después lo que voy a decir. Los árbitros son importantes, hay que tenerlo claro, porque cómo desempeñan su trabajo, las decisiones que toman o dejan de tomar, influyen directamente en el resultado final del encuentro. En este en particular ocurrió un episodio bastante polémico en el cual el árbitro Michael Oliver, creo que se llama, podría haber expulsado a Nuno Mendes luego de una falta al borde del área a Lamine Yamal que provocó que el juego se detuviera y sobre todo evitó que Lamine Yamal entrara en el área de penal. Ya Nuno Mendes tenía una amarilla, esta podría haber sido la segunda amarilla y así haber decantado, al menos en cuanto a la superioridad numérica, el partido a favor del Barcelona. Ok. Dicho esto, quiero decir también que vi también un árbitro bastante permisivo en cuanto a los golpes y a las faltas. Sobre todo luego quiso cambiar cuando entró Marc Casado en la primera acción que tuvo, que fue bastante intenso en la defensa y en la lucha del balón contra Achraf Hakimi, le sacó enseguida la amarilla. Y esto no lo hizo y eso fue ya en los minutos finales. Esto no lo hizo en todo el partido cuando le daban de golpes a Pedri, cuando le daban de golpes a De Jong, cuando le daban de golpes a Lamine Yamal. Bueno, ok. Dicho esto, quiero hablar del partido. El partido fue un partido en el cual vimos al Barcelona por media hora. Al Barcelona que todos conocemos, a nuestro Barça campeón de Liga, campeón de Supercopa y campeón de Copa, lo vimos por alrededor de 35 minutos que duró ese inicio fulgurante del Barcelona, que parecía que estaba jugando contra un equipo de niños pequeños, porque la intensidad era total, el dominio y el control del partido era total. ¿Qué sucedió a partir de ahí? Bueno, es para analizar y yo lo quiero resumir en una sola palabra: cansancio, fatiga muscular, muchos partidos acumulados, un 11 titular, un medio campo que está repitiendo constantemente, porque si vemos la mayor parte de las rotaciones de Hansi Flick son en la delantera, porque el centro del campo está bastante mermado con las lesiones. Ahora está regresando Marc Bernal, está todavía lesionado Fermín, está lesionado Gavi, Casado digamos que no está pasando por su mejor momento de forma, y también hablar de Dani Olmo, que en los últimos partidos no ha estado en la forma ideal o al menos a la que nos tiene acostumbrados. Y todo esto sumado a una intensidad física y de partidos bastante compleja en lo que es la Liga Española, porque no es con ánimo de justificar, aunque sonará como una justificación, pero es mucho más ligera la competición en Francia que la competición en España. El Barcelona tuvo que jugar un partido contra la Real Sociedad el domingo de una intensidad increíble. Es muy difícil, es un partido muy difícil en el cual pero incluso así, con todo el desgaste, vi un equipo que se cayó físicamente demasiado pronto. Ya en los últimos 10-12 minutos del primer tiempo se vio como el Paris Saint-Germain continuó el mismo nivel de presión y de intensidad desde el inicio del partido, y el Barcelona comenzó a bajar el nivel de atención, el nivel de presión, el nivel de intensidad, lo que provocó que el Paris Saint-Germain se nos echara encima, digo así con palabras claras. Y en realidad aquí quiero ir
más allá del discurso de los árbitros, porque los árbitros es un argumento válido, pero que si vamos a hablar de fútbol, si vamos a hablar de 11 contra 11, no podemos, al menos desde mi punto de vista, no podemos escudarnos en que no le sacaron roja a Nuno Mendes. ¿Por qué? Porque ahí ya no hubiera sido 11 contra 11, hubiese sido 11 contra 10. Y al punto que quiero llegar es que para poder equiparar y comparar las fuerzas, o sea, la calidad y la forma física de nuestro equipo, de nuestro Barça, contra el que para mí es en estos momentos el mejor equipo de Europa. Lo era ya la temporada pasada, solo que no hubo manera de comprobarlo con el Barcelona porque no se pudieron encontrar en la Champions la temporada anterior. Ahora, en esta temporada, incluso con bajas mucho más significativas de las que tiene el Barcelona, el Paris Saint-Germain logró imponer su juego. ¿Por qué? Porque el Barcelona dominó por un tercio del partido, por la primera media hora. Los otros 60 minutos del partido fue un dominio no aplastante, pero bastante significativo del Paris Saint-Germain. Es eso lo que me lleva a definir a este equipo como el mejor equipo de Europa, seguido de cerca por el Barcelona, por el Bayern Múnich, por quizás el Liverpool, quizás el Arsenal. Estamos todos, los demás equipos estamos todos en ese segundo peldaño. Pero en ese primer peldaño hay solo un equipo y se llama Paris Saint-Germain, entrenado por Luis Enrique, porque es un equipo que incluso sufriendo en los primeros 30 minutos, porque se veía increíblemente fuera del partido, el Barcelona, esa dupla de Pedri y De Jong estaba dándole un repaso bastante memorable, un baile al mediocampo del Paris Saint-Germain, no lograban coger el balón en los pies. Todo pasó el tiempo y al final del primer tiempo ya se veía aires diferentes. El Barcelona que venía cayendo y el Paris Saint-Germain subiendo. Con esto quiero decir solo que desde mi punto de vista no estamos todavía al nivel, quizás al nivel físico sí, porque el problema del cansancio, bien, es un problema de cansancio acumulado, de jugadores que están repitiendo y muchos minutos en las piernas, partidos cada 3 días, y se vio que Pedri no podía más, De Jong tampoco. Luego los cambios fueron bastante de poco rendimiento. La entrada de Marc Casado no dio el resultado esperado porque el Barcelona no pudo regresar a tener el control del partido. Luego la entrada también de Valde es un jugador que está saliendo de una lesión, así que no le podemos pedir más de lo que ofreció. Y en realidad el problema del Barcelona no está tanto en las bajas como en el lograr dominar el partido delante de un rival que esté al mismo nivel o incluso un peldaño más arriba en cuanto a lo físico, en cuanto a lo táctico. Porque se vio como a un cierto punto no podíamos ya retener el balón, el Paris Saint-Germain se nos echaba encima y el balón no llegaba a Lamine Yamal, no llegaba a Rashford, luego de Rashford no llegaba a la delantera con Lewandowski que no podía retener el balón como hubiésemos esperado, y ni siquiera Ferran Torres, que en la izquierda no es tan eficaz como lo puede ser en esa zona de la segunda punta del delantero. Yo creo que a este Barcelona, o a este partido del Barcelona, mejor dicho, le faltó quizás un poco de calma con el balón, sobre todo en momentos claves del partido, cuando ves que el Paris Saint-Germain se te echa encima, esa calma de no ser tan directos en el juego. Porque tenemos solo una velocidad. Este Barcelona juega a una velocidad, es la velocidad de Flick, ya lo sabemos. Nos ha dado grandiosos resultados la temporada pasada, pero ¿qué sucede? Que cuando el equipo no te inicia a notar el cansancio, cuando la fatiga inicia a tomar el control del cuerpo,
este equipo se cae. Este equipo se cae porque vimos cómo hubo momentos, quiero decir, en que necesitábamos de pausa, necesitábamos de hacerlos correr, sobre todo después del gol. Para terminar el primer tiempo necesitábamos calma, necesitábamos ese toque de atrás, de evitar las carreras, evitar el tú me das y yo te doy, porque sí, estamos acostumbrados a que este Barcelona, cuando juega así, cuando está en estado de gracia, como me gusta decir, no perdona. Y sí, permite 3-4 goles, pero son capaces de marcar 6 o 7 goles. Todo muy lindo. Pero en partidos de Champions, en partidos de eliminatoria, cuando se necesita un poco más de cabeza para contemporizar, para dormir el balón, para hacer correr al rival, para lo mismo que hicimos contra el Newcastle, solo que la diferencia entre el Newcastle y el Paris Saint-Germain es que tienen estilos completamente diferentes. El Newcastle apostó por un bloque bajo, mientras que el Paris Saint-Germain nos vino a buscar arriba. Y eso lo único que hace es mandar un mensaje al resto de equipos y decir, caballero, ya saben lo que tienen que hacer para hacer pasar la mala al Barcelona, para no ponerle las cosas fáciles, y es salir y buscarlos arriba. Es eso. Bien, esta es mi opinión. Yo creo que los que se quejan del partido, de los que se quejan de que el Barcelona fue una humillación, de que les pasaron por encima, no lo veo así. En realidad fue un partido en el cual fuimos de más a menos, algo que no debe ser, algo que se debe corregir lógicamente, pero creo que tiene mucho que ver con los cambios. Que los cambios que hizo Flick o los que tuvo a disposición Flick no estaban a la altura del partido. Yo lo creo así. Luego los que defienden y la otra parte es los que defienden y los que se excusan, que si tenían que si tenían que sacarle la roja a Nuno Méndez por esa acción sobre Lamine Yamal, sí, creo que bien se la podrían haber sacado y nadie habría dicho nada. Pero hablando del partido, sin pensar en el resultado, porque bien podríamos haber perdido 1-2 y haber dominado el partido de cima a fondo, ¿ok? Eso es el punto que quiero recalcar, que no estoy hablando del resultado, estoy hablando del desarrollo del partido, lo que no me gustó del partido. Y lo que no me gustó del partido, más allá del resultado, porque yo siempre voy a preferir un equipo que domine, aunque pierda o empate, que un equipo que no domine, que sufra, que esté atrás defendiendo, colgado del larguero, y que al final logre sacar la victoria por un gol o logre sacar el empate. Ese es mi punto de vista. Y lo que creo es que sí, el árbitro influyó, pero analizando en general el partido del Barcelona, fue un partido que no estuvo a la altura de un rival como el Paris Saint-Germain. Aquí lo dejo. Bien, lo dejo aquí. Espero que les haya gustado el video. Díganme si la ven como yo, si ustedes también sufrieron con el partido, si en esos primeros 30 minutos pensaron como yo que estaba todo hecho. Y bueno, sí, yo lo pensé. Nos vemos en próximos videos.